Lo primero que quería explicar es que yo soy comisionada desde el año 2020. Yo fui postulada por el Estado peruano y me eligen en la Asamblea General, los estados de la OEA. Y a partir de ahí, del 2020 al 2023, soy comisionada. Y quería mencionarlo porque creo que la primera etapa, que es poder ser elegida, es un primer logro importantísimo, sobre todo para, en mi caso, yo soy abogada dedicada a los derechos humanos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esa es como la primera etapa. Dentro del trabajo de la comisión, somos 7 comisionados, comisionadas, vamos asumiendo diferentes funciones. Entonces, el año pasado fui postulada para ser parte de la junta directiva, fui vicepresidenta. Este año, al inicio, asumí la presidencia de la Junta Transitoria, porque la presidenta entonces ya terminó su mandato, y en marzo, que ha sido esto ahora, es que se hacen las elecciones para la presidencia, digamos, por un año. Y en ese sentido es que a mí me eligen ya, primero fue presidente de la Junta Transitoria, como le decía, y luego ya presidenta de la Comisión Interamericana por este año. Y el ser presidenta es, además de un honor, una gran responsabilidad, porque implica la representación de la comisión, implica además tener esta visión general de trabajo regional, pero además a eso quería sumar algo que para mí es muy importante, es ser la primera mujer peruana que asume la presidencia de la Comisión Interamericana. Ha habido otros peruanos y peruanas en la comisión, pero mujeres peruanas en la presidencia soy la primera. Y eso, más allá de un honor, es una enorme responsabilidad para las mujeres y niñas que vienen detrás y que tradicionalmente hemos recibido un mensaje que no podemos estar en ciertos espacios. Así que esa es una responsabilidad enorme que asumo desde la presidencia. Yo soy abogada y me dedico a los derechos humanos desde que terminé la carrera. Estoy hablando de 1994. Y siempre he trabajado creyendo que el enfoque de derechos humanos, que tiene que ver con la no discriminación y la dignidad, es esencial para el ejercicio del derecho y que está vinculado directamente con la justicia. A lo largo de mi desarrollo profesional, yo hice luego la carrera, hice un diploma en estudios de género en la Católica también, y luego hice una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Londres. Y a partir de estos estudios encuentro la importancia de los llamados estándares internacionales de derechos humanos. Todos los estados tienen normas internas, la Constitución, Código Penal, etcétera, pero la Constitución, la nuestra también, establece cómo estos preceptos constitucionales se tienen que inspirar en los estándares de derechos humanos. Entonces, desde ahí, con este trabajo en derechos humanos, con enfoque de género y no discriminación, es algo que a mí me apasiona. He tenido la ocasión, la posibilidad de trabajar tanto en el Estado, por ejemplo, a nivel de la Defensoría del Pueblo, pero también he trabajado en la Comisión de la Verdad en Perú. Luego viajé, hice consultorías en Colombia, trabajé en ONU Mujeres, viendo el tema de género, los derechos humanos de las mujeres. Entonces, puedo decirte que mi carrera profesional ha estado en ese rubro. Y uno de los instrumentos importantísimos es la Convención Americana de Derechos Humanos y sin duda el sistema interamericano. La Comisión y la Corte son las instituciones fundamentales en la región para la protección, promoción de los derechos humanos. Entonces, ser parte de la Comisión Interamericana para mí era un honor y por eso es que decido aplicar primero para ser seleccionada a nivel interno y luego también someterme a la elección de los estados, porque eso implica que los estados tienen toda la potestad de votar por uno u otro candidato y el que me hayan elegido a mí pues fue un honor muy importante. Yo lo pondría en 2 niveles, porque soy comisionada de derechos humanos, soy presidenta de la comisión, pero además soy docente, y yo creo que esa combinación es muy importante en mi desarrollo profesional y también, como dices, en el impacto. Por un lado, en la docencia, el poder trabajar con jóvenes, hombres y mujeres que están llegando a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
donde ahora sí se trabaja mucho más este enfoque de derechos humanos, permite el poder transmitir la experiencia, no solamente el conocimiento, sino también la experiencia profesional. Es un primer impacto que yo me siento muy orgullosa y muy contenta, es cuando tengo estudiantes que ven el área de derechos humanos como una posibilidad de trabajo, cuando de desarrollo profesional, cuando hacen sus tesis, sus investigaciones, y cuando incluso postulan para pasantías en la comisión, en la Corte, en la Defensoría del Pueblo, etc. Entonces, eso es como un primer impacto. Y vinculado a esto, el trabajo de la Comisión Interamericana es un impacto enorme. Yo no diría que es un impacto a través mío, sino lo que la Comisión representa. El poder monitorear las situaciones de toda la región, el poder escuchar a las víctimas, el poder acompañar a aquellos informes de la comisión que no necesariamente llegan a hacer casos, sino que se hacen informes de fondo o acuerdos de solución amistosa, la fe que las personas de la región tienen en la comisión. Esta semana, por ejemplo, estamos en audiencias públicas y es escuchar a las organizaciones, a las víctimas, pero también a los estados. Entonces, creo que el trabajo de la comisión por más de 60 años da muestra de esa protección por los derechos humanos que ha consolidado la credibilidad. Ser parte de esta comisión, y en este caso concreto, presidir, es un honor enorme y una posibilidad además de transformación. Yo diría que la PUC ha sido esencial en mi desarrollo profesional y en mi vida. Cuando yo llegué a letras, cuando ingresé a la PUC, desde ahí mismo ya era un orgullo el poder haber ingresado a esta universidad, un orgullo personal, familiar, y estar en la universidad, estar en Estudios Generales Letras, desde el primer día de clases, era en primer lugar el tema de la diversidad. Estar en la Universidad Católica es ser parte de una comunidad universitaria en la cual tienes el aprendizaje, pero no solamente lo teórico, lo académico, sino el también poder compartir con personas de diferentes partes, de diferentes aproximaciones políticas, ideológicas, académicas, el poder debatir, el poder discutir, mientras que en los colegios es como, o en esa época cuando yo estudié era todo como mucho más normado, hay que estudiar esto, hay que leer esto. La educación universitaria te permitía un mundo de posibilidades. Y en ese mundo de posibilidades, la maravilla del aprendizaje, del debate, del intercambio. Y luego pasar a la Facultad de Derecho también fue una experiencia muy interesante, pero fíjate que en esos momentos, como yo decía, no había un énfasis en derechos humanos ni en enfoque de género. Entonces yo durante toda la carrera sí sentía como que había varias circunstancias que estaban pasando conmigo como abogada, mujer, o sea, estudiante de derecho en ese momento, que luego, porque yo no solamente estudié la carrera de Derecho, sino también hice en ese entonces el diploma de Estudios de Género y conocí otra dimensión que hizo que el derecho para mí tuviera este sentido de transformación con la justicia y el enfoque de género. Entonces, por eso digo que la PUC ha marcado mi desarrollo profesional, el poder haber estado en Estudios Generales de Letras, el poder haber estado en la Facultad de Derecho y luego en el diploma de Estudios de Género, me permitió complementar mi educación y a partir de esas herramientas ya poder desarrollarme profesionalmente. Para mí es un honor. Haber egresado de la PUC es un elemento de orgullo, pero además yo quería compartir algo. No es solamente una situación personal, es una cuestión familiar también. Nosotros somos 4 hermanos, 3 hermanas y un hermano, los 4 somos de la PUC. Y tenemos esa sensación de comunidad, responsabilidad. Mis padres se esforzaron muchísimo para que pudiéramos estudiar. Y eso nos habla también del privilegio que viene a ser la educación universitaria en nuestros países, cuando sabemos que es un derecho. Y el haber sido parte de la PUC para mí es una responsabilidad, como digo, es una sensación de comunidad, es un aprendizaje, es poder sentirse, reconocerse. Y además también creo que como estudiante en este momento, como egresado y egresada, hay una responsabilidad de dejar bien en alto el nombre de la PUC. Y eso pasa no solamente por el desarrollo profesional, sino por el desarrollo ético, por respeto a los principios, lo que la universidad te inculca. La universidad te da todas las posibilidades para tú aprender, estudiar y formar. Ya depende de cada uno y cada una cómo se desarrolla. Pero para mí,
es una responsabilidad enorme el ser ex estudiante en la PUC, y además ahora, por eso digo que mi vida tiene mucho vínculo con la PUC, soy docente, y el ser docente en la universidad para mí fue una gran oportunidad, y como siempre digo, una tiene que ser la docente que siempre quiso tener. Entonces, como digo, la PUC marca mi vida personal, familiar y sin duda profesional. Es esa sensación de comunidad que tenemos, trabajadores, estudiantes, docentes, egresados de la... Y tiene que ver con lo que yo decía al inicio, esa enorme responsabilidad que se tiene. Responsabilidad de dos maneras, ¿no? Una porque una egresa de esta universidad que tiene historia, trayectoria, calidad académica, pero también creo que es una responsabilidad con el país. No todo el mundo puede estudiar en una universidad como la Católica, y eso es parte de la desigualdad, de la inequidad. Afortunadamente, hay algunas ayudas, hay algunas becas y tal, pero la realidad es que no todo el mundo puede acceder. Y eso ya nos habla de una desigualdad lamentable. El ser egresado de la PUC, en muchos espacios laborales, basta con que uno diga soy de la PUC y ya tiene muchas ventajas. Y eso, que por un lado uno podría decir qué orgullo, soy de la PUC, también tiene que hacernos reflexionar en la injusticia, porque hay muchísimas personas muy talentosos y talentosas que no han podido acceder a la educación universitaria en la Universidad Católica. Por eso digo, insisto, esta es una responsabilidad. Es una responsabilidad, y donde sea que nos toque estar a nivel interno, en este caso concreto a mí, en el nivel internacional, en la docencia, no podemos olvidar la responsabilidad que tenemos por todos aquellos docentes, profesores, compañeros con los que aprendimos en la época universitaria, pero también con el país, por todas aquellas personas que no han podido tener esa oportunidad. Y creo que también debemos ser elementos de transformación. Debemos utilizar aquello que pudimos aprender para transformar aquel espacio en el cual nos toque desarrollar. Yo te estoy hablando cuando yo estudié un campus que tenía mucho menos construcción como la que tiene ahora, que yo entiendo que es necesaria, ¿no? Porque ya la universidad ha crecido muchísimo. Para mí, el jardín detrás del CAPU, del Centro de Asistencia Pastoral Universitaria, era maravilloso. Era un espacio maravilloso para estudiar, para sentarse, para comer, para pasar el tiempo. O sea, para mí ese espacio era maravilloso. Un segundo espacio que me encantaba siempre, la biblioteca. Yo siempre he sido muy estudiosa, pero no era solamente el hecho de estudiar, era un espacio, por eso digo, era otra época en la cual uno iba, sacaba sus libros, los separaba, tenía que llegar muy temprano, y poder estar en paz, en silencio, con un espacio para poder estudiar, llega a ser un privilegio, por no poder necesariamente tener todos los espacios en la casa o en otras partes. Entonces, ese era el segundo espacio. Y un tercer espacio que me encantaba y al cual le tengo mucho cariño, aunque ya yo sé que la universidad y la infraestructura ha cambiado, era la cafetería de letras en su momento, pero sobre todo la cafetería de artes y la cafetería del ruso. Los triples del ruso eran para mí el manjar, ¿no es cierto? De poder ir a comer un triple en el ruso, porque además, con las circunstancias, estoy hablando de una época en la cual la situación económica en el país en general no era muy, muy buena, tampoco en mi familia, teníamos la situación de la violencia, el terrorismo, etc. Entonces, juntar y poder comprarte un trip en el ruso para mí era pues el sueño, ¿no? Entonces, pero además, ¿sabes qué es la sensación de casa, de hogar que te da la universidad, te da el espacio de la PUC? Yo en la Facultad de Derecho le recuerdo con mucho cariño al profesor Humberto Medrano. Y a lo mejor si tú le preguntas, a lo mejor ni se acuerda de mí, porque yo no me dedicaba al derecho tributario. Pero yo lo recuerdo, y esto lo he contado en varias entrevistas, porque en el primer día de clase de impuesto a la renta, un curso que era obligatorio, yo nunca pensé dedicarme al derecho tributario, él ingresó a la clase, empezó a hablar y nos dijo: ustedes ya están terminando la carrera y en este momento tienen que encontrar algo que les apasione a estas alturas de la carrera de derecho. Y si no les apasiona nada, cámbiense de carrera, porque ustedes necesitan algo que les apasione y que cada día se levanten con ganas de trabajar, porque solamente hay una vida, dijo, para ser feliz. ¿Y por qué lo recuerdo con cariño? Porque yo salí de ahí y me hice esta pregunta: ¿y qué quiero estudiar yo? O sea, ¿qué área del derecho me quiero dedicar? Y ahí es cuando yo
empiezo a analizar y empiezo a entrar por el tema del derecho internacional y posteriormente los derechos humanos. Entonces, para mí, el ejemplo en ese sentido, además de la excelencia académica y tal, es ese tema del docente, ¿no? Que puede pararse ante un escenario de estudiantes jóvenes que están empezando y compartirles un plus que a mí me marcó la vida, por eso lo recuerdo con mucho cariño. Y del diploma de estudios de género, porque yo termino la Facultad de Derecho y luego el diploma de género, tengo unos recuerdos maravillosos. Patricia Ruiz Bravo, Narda Enríquez, María Emma Manarelli, que son ahora mis amigas, han sido para mí maestras en todo el sentido de la palabra, desde la excelencia académica, desde la gentileza, desde el debate respetuoso, desde el acompañamiento, incluso más allá de la clase, sino en todos los procesos que significa el género, porque estoy hablando de una facultad de Derecho que en su momento era esencialmente masculina, y un diploma de estudio de género que te cuestionaba mucho este androcentrismo del derecho, ¿no? Entonces, yo guardo este recuerdo muy especial de ellas, mis maestras en todo el sentido de la palabra. Aprendí a ser docente, creo que con ellas, a debatir, a entender por qué el enfoque de género era importante, porque en Derecho no teníamos ese enfoque. Ahora tenemos ese curso y ahora hay más mujeres, pero hay muchas tareas pendientes y yo quiero aprovechar esta entrevista también para decirlo. Somos, en el caso de la Facultad de Derecho, creo que tenemos un 25% de profesoras y todavía no es suficiente. Y tenemos una decana mujer, Rocío Villanueva, que siempre le agradezco. Ella no fue mi maestra, pero fue mi jefa en la Defensoría del Pueblo, y es maravillosa, pero no pueden pasar 100 años más para tener una decana. Entonces, esos son los recuerdos de las personas que, digamos, profesionalmente, bueno, como docentes me han marcado la vida. Para mí, el primer día de clases, cuando ya entré a la universidad, hacer todos esos trámites, que el carnet, que la boleta, para mí eso fue impresionante. O sea, estar en esa universidad, para mí ese es un día que nunca olvido, ¿no? Otro momento que también es esencial es la primera clase que di, la primera vez que di clases, cuando empecé a dictar el curso de Derechos Humanos, empezar a dar clases, además siendo, mucha gente no me cree, pero yo era una estudiante muy callada, muy tímida. También en este ámbito de que hago el análisis de género, ¿no? En las facultades en general los hombres eran los que más hablaban, o a los que más se les preguntaba, porque eso también yo lo experimenté como estudiante, y levantaba la mano y a mí no me hacían mucho caso. Por eso es que también de eso saco lecciones, y ahora como profesora yo promuevo que las mujeres también participen. Entonces son esos dos momentos, ¿no? El primer día cuando ingreso, el primer día como docente, y en el camino, cuando yo hice mi diploma de género, te graduabas con una especie de tesina, una memoria, un documento chico, y hubo un premio, yo gané el premio, y mi tesis, que además no está ni digitalizada, porque era en una época, pues, hace muchísimo tiempo, se llamaba La discriminación contra las mujeres en los estudios de abogados. Y yo hice investigación, entrevistas en diferentes estudios de abogados, preguntándole tanto a abogados como a socias, como a practicantes mujeres, y te estoy hablando de hace muchísimo tiempo, en el año 96, cómo todos estos patrones machistas, de cómo a las mujeres, por ejemplo, no se les quería promover en los estudios porque iban a ser mamás, o cómo las propias mujeres sabían que tenían vida corta en los estudios porque cuando quisieran ser madres o casarse iban a tener que salir. Entonces, haberme ganado ese premio para mí también fue muy importante, porque permitía conjugar esto del derecho con los estudios de género, ¿no? Y algo más vinculado a la docencia fue cuando me hago docente ordinaria. Yo venía dictando de muchísimo tiempo, pero viajaba y tal. Luego hago todo este proceso de aplicación para ser docente ordinaria, y el día que me aceptan, pero esta ceremonia que se hace, para mí fue muy emotiva. Y eso es algo que yo le agradezco mucho a la PUC, por ejemplo, ¿no? El hacer la ceremonia, lo ceremonial, el reconocimiento, el haber estado ahí en este espacio, para mí ha sido muy emocionante. La PUC ha marcado mi vida, y yo solamente tengo agradecimiento, y como docente trato de devolver un poco de lo que la universidad me ha dado. Mi primer consejo es que sean muy auténticos con ellos, con ellas mismas, y que hagan esa pregunta
que yo tuve la oportunidad de hacerme en mi momento, ¿no? Cuando estaba terminando la carrera, ¿a qué me quiero dedicar? Y que tomen esa decisión, en primer lugar, por lo que quieran ellos y ellas, no por lo que les dice la familia, no por lo que esperan los papás, no porque no voy a tener dinero si trabajo en esto y quizás en un estudio me va. No, esa decisión tiene que ser personal y tiene que ser una decisión sin miedo, porque la vida nada te la garantiza. Lo único que te garantiza como abogado, como abogada, como profesional, es que tú estés tan motivado con el área del derecho al que quieres dedicarte, que el trabajo tú mismo te lo inventas, tú mismo te lo crees, ¿no es cierto? O sea, tú vas creando tus posibilidades. Entonces, lo primero que les desearía mucha autonomía, mucha libertad, y que el miedo, como me dijo alguna colega, no puede ser una barrera, que uno tiene que ser auténtica y decir, tengo miedo de esto, pero voy a seguir adelante. ¿Qué más les podría decir? Que no olviden nunca que estudiamos derecho, que somos abogados y abogadas porque creemos en la justicia, que no es algo iluso o algo romántico o algo que la vida práctica debemos olvidar. No, estudiamos por la justicia y el abogado y la abogada tienen la posibilidad de elegir a quién defiende, de qué manera lo hace, qué causas persigue. La facultad, la universidad te da todas las herramientas, pero una decide cómo va a desarrollar su carrera. Yo les deseo y espero que la hagan recordando siempre lo que significa la justicia, el derecho. La justicia no es no debería ser una pelea de intereses, sino de cómo se puede lograr efectivamente esa justicia tan necesaria en nuestros países. Y de manera especial yo me quiero dirigir a las mujeres, las mujeres estudiantes de derecho, que no tengan miedo, que nadie tiene el derecho de decirles que no van a triunfar, o que las mujeres son así, o esos estereotipos de género. Les quiero dar las gracias a esas chicas jóvenes que desde hace varios años están pronunciándose y denunciando el acoso, la violencia y la desigualdad. Levanten la voz a estas mujeres jóvenes, levanten la voz, porque muchas de nosotras no pudimos hacerlo en su momento, y estamos aquí para sostenerlas, para escucharlas, para estrecharnos las manos. Yo decía al inicio de esta entrevista que esta era una gran responsabilidad. Siento una gran responsabilidad de abrir más puertas para mujeres más jóvenes, niñas que están viniendo detrás. Y a ellas les quiero decir, a las abogadas, las futuras abogadas, ustedes pueden todo, y no están solas. Para eso estamos nosotras también, para apoyarlas.